Y estamos con nuestro siguiente invitado, estamos con el señor Luis Herrera, él es ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? Buenos días, gracias Buenos por estar días, en Cita Conéctate con Álvarez. Boni. Gracias por la invitación. Un saludo a sus oyentes. Lo primero que quiero saber es, ¿qué opinión le merece a usted el ministro Juan José Santibáñez? Creo que el ministro tiene dos frentes. El frente profesional, con el que se desempeña como abogado, donde se le nota que es un abogado, como diríamos nosotros en el mundo del derecho, ¿no? Belicoso, entrador, ¿no? Que defiende corruptos, que ¿no? litiga, que como abogado tiene los clientes que ¿Qué, puede tener, qué quiere tener? que quiera tener. Y su otro frente es el de gestión pública, el de ministro. Ujú. Y ahí hay que pedirle cuentas por los resultados del sector. Y los resultados del sector no lo acompañan. O sea, desde el punto de vista de la gestión pública. O sea, el tema de la seguridad, que es multidimensional, eh, hoy claramente, y es percibido por todos nosotros, y las cifras así lo dicen, está pues en modo de crecimiento, no de ahora, ya por lo menos estamos hablando de un crecimiento sostenido del delito en los últimos 20 años, pero que arrecia en los últimos 4, sobre todo con la penetración del delito que viene de las bandas internacionales y el cambio de la cultura criminal en el Perú. O sea, son varias variables que habría que discutir para entender el fenómeno y sobre todo Para saber cómo llegamos. cómo lo enfrentamos. Y saber cómo llegamos a este alta índice de criminalidad que hoy tenemos, ¿no? Porque estamos batiendo récord en homicidios, en casos de asesinatos, organizaciones criminales. Tenemos 288 casos solamente este año, hasta el día de ayer, 9 de febrero, a cargo del ministro del Interior. Pero más allá de ¿cómo podemos combatir la delincuencia en medio de un gobierno cuestionado? En medio de un gobierno que no tiene la credibilidad, no tiene la confiabilidad del Perú, en medio de un ministro del Interior cuestionado por chat, por fotos, por audios y simplemente por muchas mentiras. Ya, primero, y eso creo es bien importante entender lo que la población lo entienda, lo que usted ha dicho que es lo central. ¿Qué explica el crecimiento del delito? Son 5 cosas las que explican el crecimiento del delito para entender cómo enfrentarlo. En primer lugar, el crecimiento de la pobreza porque afecta obviamente los primeros líneas sociales y lleva a la juventud hacia el delito. La pobreza es lo primero. Lo segundo es el crecimiento de los mercados ilegales. O sea, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el crecimiento de los mercados, ¿qué es lo que hace? Ante la existencia de pobreza, jala masas sociales. ¿Qué cosa es lo que explica además? La ineficiencia de la administración pública, ¿no? O sea, la administración pública, el sector interior, el sector defensa, relaciones exteriores, todos tienen algo que aportar para la seguridad, pero están fallando. Unos a nivel de lo que es la parte operativa, otros en lo que es el control de las fronteras, etc. Otro, la corrupción. La corrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que penetran el crimen organizado? El crimen organizado tiene una doctrina. ¿Cuál es? Busca acercarse a los funcionarios públicos, que es lo primero que busca coimearlos. ¿Para qué? Para que le permita ingresar al negocio ilegal, hacer esto. Si no lo puede coimear, no, lo amenaza. Y si no lo puede, con la amenaza toda, lo mata. Y eso es un punto importante que estamos viendo, cómo la agresividad del delito va subiendo y ya estamos viendo homicidios por encargo en los niveles más altos, los casos más delicados. Tenemos bueno, un homicidio, perdón, un asesinato a la señorita Andrea Ajá, y tenemos un suicidio, aparente claro. suicidio, que más parece un asesinato al señor Nilo Burga. Entonces, todo esto que usted me acaba de mencionar lleva simplemente, no solamente a los niveles altos de corrupción, sino a una pésima gestión pública por parte de los congresistas y representantes y todo el gobierno. Y usted hablaba de hechos muy importantes, minería ilegal. ¿Por quién está protegido? La minería ilegal, ¿quién protege a los delincuentes? Y ahí viene el quinto punto, pues, que es la impunidad. Exacto. Entre la corrupción y la impunidad se explica gran parte del crecimiento del delito, porque, a ver, siempre cuando se hace, vamos a decir, investigación criminal, el gran principio, ¿cuál es? Sigue la ruta del dinero. Porque todo el crimen, ¿no? Desde el robo de un celular
hasta el gran crimen organizado, se mueve por dinero. ¿Qué es lo primero que hay que cortar? Es la ruta del dinero. En minería ilegal, SUNAT, por ejemplo, es un gran ausente en la fórmula. ¿Quién tiene que controlar la gestión de los insumos químicos? ¿Quién tiene que controlar el movimiento de lo que es los cartuchos de dinamita para la minería ilegal? No, o sea, no todo es la policía. SUNAT tiene que cumplir un rol, ¿no? Se ¿Quién? enquistaron en los poderes más altos la Ya. corrupción. Instituciones públicas autónomas. No hay una sola Ajá. institución donde no corra plata. Y le digo por qué, porque incluso muchas veces, y hasta nosotros inconscientemente, vamos a una cola de un banco y queremos pasar adelante. ¿Sabes qué? Déjame pasar y esto. No lo he hecho yo, pero lo he visto, he sido parte, Ya. presenciado. Entonces, se perdieron los valores, se perdieron todo. ¿Y cuándo se pierden los valores? Cuando el ciudadano de a pie ve que el político no tiene valores, entonces, pero si él no cumple la norma, ¿por qué yo debo de cumplir la norma? O sea, si hay grupos políticos que sacan normas legales que debilitan la investigación criminal, que facilitan o le dan permanencia a, a mercados ilegales, entonces yo, ¿por qué tengo que cumplir la norma? Entonces se genera un proceso Es de impunidad. como decir los delincuentes, ¿no? Porque yo no tengo que ser delincuente si al gobierno lo están cuestionando por ser un gobierno presuntamente delincuente, ¿no? Por ejemplo, siempre planteamos esta tipología, ¿no? Que es interesante que la población lo discuta. A ver, si vemos los últimos 24 años en el Perú, o del siglo XXI, y lo tratamos desde el punto de vista de la tipología de la corrupción, el gobierno del señor Humala, del señor Toledo, es tipificado como una corrupción individualista, ¿no? El presidente, expresidente, ya está sentenciado en un tema de corrupción. Luego se habla de la corrupción del partido político, ¿no? El que llega al poder y así se le acusa pues al gobierno prista de tener un gobierno, un tipo de corrupción partidista. Después viene el señor Humala, que el tipo de corrupción de lo que fue la pareja presidencial, lo que está, o sea, cortito, individualista, cerrado, ¿no? Luego el señor Kuczynski con la corrupción elegante, la de la alta consultoría, ¿no? Y ahora, ¿de qué tipo de corrupción estamos? Estamos en la ¿Y corrupción. cuál fue la corrupción de Alberto Fujimori en los años Por eso decía 2000? solamente, por eso dije siglo XXI, ¿no? No, pero para saber su opinión, ¿qué tipo de corrupción fue la del La tipología fujimorismo? de la época de Fujimori, y hay un libro muy importante que es la historia de la corrupción del Perú, de Adolfo Quiros, lo que tipifica la corrupción de Fujimori es como la corrupción técnica política. O sea, Compartida. técnica, o sea, desde el gobierno que nace como Periodistas, todo. técnico y se corrompe, Se convirtió en todo, ¿no? Y englobó todo la administración pública, englobó todo. claro. No solamente pública, sino privada. Los canales de televisión, los Claro. medios de comunicación, periodistas que hoy en día hacen sus programas dominicales. ¿Y por qué? 10 años de poder, ¿no? El poder, como dicen, el poder absoluto corrompe absolutamente. Totalmente. Y en este momento, ¿en qué tipo de corrupción estamos? La corrupción ¿cómo se llama? Menuda, donde todo el mundo, Todos están por quedarse en el lugar. ¿no? Reciben, o sea, acá se perdió el control hasta de se corrupción. perdió el control. O sea, vamos a decir, en los últimos 24 años, lo que había es un proceso de destrucción, por ejemplo, de las estructuras del Estado, de la carrera pública, de la meritocracia. Entonces, al destruirse toda esa meritocracia, ¿quién ingresa? Ingresa el corrupto. ¿Y sabe por qué? Porque perdimos el valor de la política. Se perdió los valores políticos de querer servir. Entraron tantos politiqueros a saquear el Perú. Y Mire, simplemente nosotros nos quedamos aplaudiendo y mirando de lo que estaban haciendo frente a nosotros. no va a ser hoy día, el próximo gobierno, quizás el que venga después, ¿no? Pero estoy seguro que la historia del Perú va a voltear dentro de unos años y va a ver que en estos 20 años la corrupción política, como la corrupción política
se ha expandido en sus redes, ¿no? Para tomar el control de partes del Estado y medrar de él, es pues cada día más evidente, ¿no? Yo no le echaría la culpa de la corrupción a un solo grupo político. Yo creo que muchos están involucrados en Se esto perdieron y todo, se ha ¿no? perdido el control. Se perdieron los valores. No hay pues un gobierno para que tenga éxito. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una visión de lo que quiere ser, tiene que tener una propuesta clara de lo que va a hacer cuando llega, liderazgo para implementar lo que va a hacer, equipos para hacerlo y medición de resultados. ¿Qué cosa puede tener el gobierno de la señora Boluarte que viene? O sea, y el caso es que la señora Boluarte hay que entenderlo en el marco del quinquenio. Claro. O sea, no es un tema aislado. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué trajo el gobierno de Perú Libre representado por el señor Castillo y la señora Boluarte? Nada a nivel de lo que es visión de país, plan de gobierno o equipos de trabajo con la capacidad de hacerlo. Todo algo trajo esta corrupción menuda donde todo el mundo está en el tema y donde mientras, vamos a decir, más amigo eres o más sobón eres, O sea, acá incluso se ha visto que los ministros para mantener su cargo tienen que ser sobones. Mire, yo por ejemplo lamento mucho varias cosas. Usted acaba de señalar un tema. Por definición, en un sector no puede estar liderado por un ministro que esté investigado por el sector. O sea, independientemente de cómo apellido, es por lógica, es por criterio de gestión pública. Pero ¿quién es el llamado a hacer el control político? El Congreso de la República. ¿El Congreso de la República hace algún tipo de control político? Ninguno. Porque es evidente que había un pacto, vamos a decir, un pacto silencioso de mantenerse hasta el 28 de julio. Nunca han salido a decirlo, todos nos damos cuenta, pero es un pacto. Evidente. Yo saco tu ley, no me opongo, yo no te fiscalizo. Entonces, ¿cómo combatimos así la corrupción? Me dice la producción, un minuto para la respuesta, que usted, conocedor de todo lo que compete a la seguridad ciudadana, ¿qué plan estratégico debería tener el siguiente gobierno? Ojalá, porque si hablamos de capaz ineficiencia y ya no podemos pedirle más. Mire, claramente, el próximo gobierno tiene que tener claro que tiene que cambiar el modelo garantista y cambiarlo por un modelo penal del enemigo, donde el delincuente sea considerado un enemigo del Estado. Y tiene que establecer 4 cosas. Y considerar el delito un tema de defensa nacional y por tanto tiene que involucrar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que involucra policía, Fuerzas Armadas, Ministerio y varios actores de paz. Tercero, tiene que tener mando único, ¿no? Cuarto, tiene que tener de inmediato, o sea, el 28 de julio del 2026, el nuevo gobierno tiene que presentar 3 reformas y una acción. La reforma del Ministerio Público, la reforma del Poder Judicial, la reforma de la Policía y el acto de salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además tiene que sacar ese día un decreto de urgencia que le asigna a la compra de equipamiento en lo que es inteligencia electrónica para la policía, mire, no menor de 500 millones de soles en este momento, solamente para arrancar. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. El gusto es mío. Me encantaría volver a entrevistarlo porque hay mucho que hablar, porque si salimos de la Corte, del Pacto de los Derechos Humanos, creo que mataron, asesinaron, ejecutaron extrajudicialmente a 50 personas. Si no estuviéramos ni siquiera amparados a través de estos pactos internacionales, harían lo que se les dé la gana mucho más. Sujeto al debate siguiente, pero salirse de la Corte no significa quedarse desprotegido, para nada. Pero si tenemos a los delincuentes frente a nosotros, pero matarían a quien quiere. No, yo le planteé el tema. Al contrario, estamos amarrados y no podemos hacer nada justamente por lo que usted dice. Queda pendiente ese tema. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias.